Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo una nueva entrega sobre el comentario de la porción semanal de la Torá o la Parshat Tashavua. Es la porción de la lectura de la Torá de la semana, que es la porción Re'e o la Parshat Re'e, que significa literalmente mira, que inicia o abarca el capítulo 11, versos 26, hasta el capítulo 16, verso o pasuk, mejor dicho, verso o pasuk 17. ¿Okay? Es el Sefer Devarim o libro de Deuteronomio, capítulo 11, 26 hasta el 16, versículo 17. Y como de costumbre, obviamente, no hago un comentario general de todos estos capítulos, sino que voy a tomar un texto en específico y comentar al respecto. Y en esta oportunidad, el tema a tratar, y no olvide por favor si este tema y todos estos temas que su servidor está presentando, si de verdad le es de edificación, le es de utilidad, no olvide darle like y por supuesto, si no se ha suscrito, por favor suscríbase y compartir todo este material y todo este contenido a quien pueda ser útil y pueda ser de instrucción y de formación, por supuesto, para aquellos que tienen un acercamiento al estudio de las Sagradas Escrituras. Bueno, el tema a tratar es sobre la filiación sagrada. Filiación sagrada. Y el texto o base sobre el cual vamos a fundamentar este shiur. Shiur en hebreo significa una lección. Así que este comentario o esta lección se va a basar en el capítulo 14, el Perek 14, pasuk número 1, que dice, Vanim atem, Vanim atem, la Adonai Elohehem. Es decir, hijos, dice el texto, hijos son ustedes para el Señor su Dios. Hijos, el concepto de hijos, y esto tiene que ver con filiación sagrada. Bueno, la palabra filiación es una palabra de origen latina, viene del latín, y es el mismo concepto que en el idioma griego se habla del famoso término huios, huiosteas, es decir, la adopción de hijos, es decir, el tema de adopción o filiación, prácticamente, aunque son términos diferentes, pero está hablando de la misma idea. Así que aquí el texto dice, hablando a los hijos de Israel, Vanim, Vanim Atem, dice Moshe, respecto a los hijos de Israel, Moshe está llamando a los israelitas, al pueblo de Israel, Vanim Atem, hijos son ustedes, la Adonai o la Hashem, Elohehem, para el Eterno, para el Señor su Dios. Así que este es el tema a tratar. Vamos a comentar sobre esto. Bueno, leyendo ese texto de la parashat de esta semana, del capítulo 14, pasuk número 1, uno puede llegar a la conclusión entonces de que los únicos hijos del Eterno, los únicos hijos de Dios, sería en este caso el pueblo de Israel. Sin embargo, podemos notar en un contexto amplio de las escrituras que toda la especie humana son hijos de Dios, todos podemos decirlo, basado en algunos pasuquín de las escrituras, por ejemplo, Lucas capítulo 3, 38, que describe la genealogía del maestro, de nuestro santo maestro, de Yeshua HaMashiach, de nuestro Mesías, parte pues desde José hasta llegar hasta Adán. Y se dice que en el capítulo 3, versículo 38, que Adán es hijo de Dios. Aunque utilizando esta versión particular, como es el interlineal
o mejor dicho, sí, se puede decir el interlineal de la Septuaginta respecto al Nuevo Testamento, que es una traducción fiel del texto griego, al parecer está traduciendo de algún manuscrito que tiene esta variante que no dice hijo o omite la palabra hijo, sino que sencillamente dice de Enosh pertenece a Set, es decir, es de Set. Set es de Adán y Adán es de Dios. Algunos manuscritos dicen hijos de Dios. Estamos hablando de manuscritos griegos. No estoy hablando de versiones y traducciones. Estamos hablando de manuscritos griegos. Al parecer, esta versión que estoy utilizando se está fundamentando de algún manuscrito, de una variante del manuscrito que omite la palabra hijo, pero se entiende que está haciendo referencia a eso. Por lo tanto, el concepto hebreo de hijo significa perteneciente o descendiente, es decir, uno que desciende, uno que procede de, está hablando de procedencia. Por lo tanto, Adán procede de Dios. Eso es lo que quiere decir el concepto hijo de Dios. Entonces, al Lucas mencionar que Adán procede de Dios, entonces toda la especie humana, todos los que proceden del primer Adán, de Adán Harishon, ¿okay? Del primer hombre, son al mismo tiempo hijos o procedentes de Dios. Por eso dice el profeta Malaquías, capítulo 2, verso 10, no tenemos todos un solo Padre, noten, ¿acaso no nos creó un solo Dios? Quiere decir que si toda la especie humana tiene un padre, quiere decir que toda la especie humana son hijos de Dios, todos procedemos de Dios. Y luego dice, no nos creó un solo Dios. Entonces la paternidad divina sobre la especie humana se basa, según el profeta Malaquías, por el acto creador. ¿Okay? Que es el mismo contexto de Lucas 3:38, que Adán procede de Dios. En ese sentido, Adán es hijo de Dios porque procede de Dios. Y todos nosotros procedemos de un solo Padre y de un mismo Dios. Es decir, todas las culturas, ¿ok? Independientemente de las diferencias étnicas, culturales, de raza, de idioma, todos procedemos de un solo Dios. Todos procedemos de un mismo Padre. Efesios 4:6 lo dice también. Un solo Dios y Padre de todos, sin excepción alguna. En el contexto, Pablo está hablando de judíos y gentiles. Como dice también el apóstol Pablo en Romanos, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es acaso también el Dios de las naciones? ¿Ok? Y aquí entonces en Efesios 4:6 confirma un Dios y Padre de todos. Él sobre todos y por todos en todos. Entonces, quiere decir que hay un solo Dios y un solo Padre. Por lo tanto, todos nosotros, y si es el Padre de todos, quiere decir que todos nosotros procedemos de Él. Por ende, somos sus hijos, como menciona Primera de Corintios 8:6, el mismo apóstol en otra epístola menciona, empero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Y ese es el concepto de Abba. ¿Qué es Abba? En el pensamiento hebreo, Abba es desde quien procede todas las cosas, es la matrix del universo. O sea, Abba es la matriz del universo, de Abba procede todas las cosas. Nosotros procedemos de él, por eso podemos llamar a Elohim, podemos llamar al Todopoderoso, lo podemos llamar Abba, ¿okay? Porque de él procede todas las cosas, todos procedemos de él. Y este es el concepto entonces bíblico y al mismo tiempo hebreo, ¿ok? Sobre la idea de Abba, ¿ok? De quien procede todas las cosas. Ahora bien, si Abba entonces es el Padre, si Elohim es el Padre de todos y por ende todos somos sus hijos, ¿por qué entonces aquí Moshe, en esta parashá Re'é, en este Perek, en este capítulo 14, pasuk número 1, habla específicamente del pueblo de Israel como hijo cuando dice allí, Vanim atem
la Adonai Eloheihem, es decir, hijos del Eterno, o hijos son ustedes para el Eterno, su Dios. ¿Por qué específicamente pareciera mencionar que solo Israel son los hijos de Dios y el resto, pues, parecer no son hijos? Bueno, el contexto, versículo 2, nos ayuda a entender por qué Moshe habla que exclusivamente Israel goza de esa filiación sagrada y no el resto de los pueblos. Aunque ya hemos destacado que Dios, a ser el creador de todo, a ser el creador de todos, ¿ok? Somos sus hijos porque todos procedemos de Él, obviamente. Pero aquí estamos hablando de filiación sagrada y esto es algo más específico porque dice en el verso 2, porque pueblo santo, pueblo apartado, ¿ok? Es decir, la idea de hijo es una filiación sagrada porque el versículo 2 dice, porque pueblo santo eres al Señor tu Dios y te ha elegido el Señor para hacerle pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de toda la tierra. Israel es hijo de Dios, al igual que todos somos hijos de Dios, pero Israel es un caso aparte. Israel es hijo de Dios, pero un caso especial. Israel es un goy, es un pueblo, pero es un goy kadosh, un pueblo apartado, un pueblo separado que ha elegido el Eterno. Aquí está la elección, ¿ok? La elección de gracia. No estamos hablando de elección para salvación, no, elección para propósito. Este es el contexto. ¿Ok? No estamos hablando de elección para salvación, que solamente Israel ha elegido para ser salvo. No. Aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de elección para, vamos a respetar los contextos, respetando los contextos bíblicos. ¿Ok? Es una elección para un propósito y dice, te ha elegido, te ha escogido el Señor para hacerle pueblo especial. En realidad la palabra es Am Segulá. Am Segulá es decir, pueblo de su propiedad, pueblo de su pertenencia, como un especial tesoro, como un tesoro de su, que él como el tesoro más guardado, más precioso, el tesoro más atesorado, vamos a decirlo así, de entre todos los pueblos, de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Además, esto es lo que el Señor mismo dice de los hijos de Israel cuando le indica a Moisés lo siguiente, y tú dirás a Paró, él Paró al faraón, esto dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Entonces fíjense que aquí tiene que ver con la primogenitura. Y todos los pueblos son hijos del Eterno. ¿Por qué? Porque todos proceden de Adán. Adán como género humano procede de Elohim. Y por lo tanto, Adán al proceder de Elohim, Adán es un Ben Elohim, es un hijo del Señor. Y por ende, toda la especie humana son hijos del Señor. Todos los pueblos son hijos del Señor. Pero aquí el Eterno está llamando a Israel su hijo primogénito. Es mi primogénito. Si Israel es el primogénito, es porque entonces el Eterno tiene otros hijos, tiene más hijos. ¿Ok? En referencia a los demás pueblos. Los demás pueblos también son sus hijos, pero Israel es mi primogénito. Es quien tiene la primogenitura. De allí entonces que cuando uno lee en Hebreos, el autor de Hebreos, cuando se habla de la famosa, cuando nos acercamos al monte Sión, dice, nos acercamos a la congregación de los primogénitos inscrito en los cielos. Se refiere a esto. ¿Ok? Ese es el concepto de Israel. Israel es la congregación de los primogénitos. Ahora bien, si uno detalla en la Torá, el hijo primogénito, por supuesto, es el hijo que abre matriz, pero también el hijo primogénito es el Kadosh.
es el hijo que ha sido apartado, el que ha sido separado, como dice allí en la Parsha Vo, en el capítulo 13 de Shemot, o el capítulo 13 de Éxodo, pasuk número 1, dice: santifícame, apártame, sepárame a todo primogénito. Entonces, un primogénito es alguien apartado, alguien separado. En ese sentido, Israel es hijo del Eterno, pero es el primogénito. ¿Por qué? Porque eres pueblo santo, eres pueblo apartado y el Eterno te ha escogido para ser su especial tesoro, para ser pueblo de su respectiva propiedad. Y aquí entonces entramos en el tema de la filiación sagrada o el tema de la adopción, como enseña Romanos 9, 4 al 5, cuando dice: los que son israelitas, ¿de quiénes? Fíjense lo primero que tiene Israel. Lo primerito que aparece en todas en la lista que hace Pablo mención de las bondades, de los dones que el Eterno le ha otorgado a Israel como pueblo, como nación, ¿ok? Le ha otorgado una serie de dones donde aparece en primer lugar, lo que encabeza en la lista es la palabra huiotesia, que significa, que aquí traduce como la adopción. Si usted lee esta palabra en latín, significa filiación, ¿ok? Se traduce como filiación en latín, en castellano como adopción, pero la palabra huiotesia es una palabra compuesta, hio, ¿ok? Hios, que significa hijo, tesia viene de tesis, y tesis significa posición. Estamos hablando de la posición de hijos. Esa es la huiotesia o la filiación o la adopción, es decir, es la postura de hijos. Así que los israelitas son reconocidos como los hijos del Eterno o como la congregación de los primogénitos. Y por lo tanto, si ellos son los hijos, significa que ellos tienen como promesa una herencia. ¿Ok? De las cuales, por supuesto, también el Eterno llama a participar al resto de los gentiles, al resto de las naciones, al resto de los hijos, ¿ok? Pero Israel es su primogénito, ¿ok? Y esto es una alusión, por supuesto, Israel es una representación al mismo tiempo del Mesías, a quien la Escritura llama el primogénito de toda la creación, para que en todo, dice el apóstol Pablo, tenga la preeminencia. El Eterno lo ha constituido como Rosh, como cabeza de la Quejilá, de la congregación, lo ha constituido como Bejor, como primogénito de toda la creación, como Bejor de entre los muertos, ¿ok? Y así sucesivamente. Todo fue creado por medio de él, para él, y él es antes de todas las cosas. Entonces, Israel es una figura en este caso del Mesías. Entonces, de los israelitas le pertenece la filiación sagrada, es decir, la gloria, la alianza, la legislación, es decir, la Torá, el culto, las promesas de quienes los padres y de quienes el Mesías en cuanto a la carne desciende. Y el que es sobre todas las cosas es Dios, bendito por los siglos. Amén. Bueno, según esta, aquí hace una diferencia en esta versión o en esta variante textual. Algunas versiones señalan al Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, pero aquí en esta versión, al parecer, depende de un manuscrito que tiene una variante donde aquí encabeza a Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, volvemos y reiteramos que toda la especie humana, al ser creada, toda la especie humana ha sido ya señalada de antemano por el Padre para que heredasen o recibiesen, como dice aquí, la hiotesia, es decir, la adopción o la filiación de hijo por el Mesías Yeshua para él según el beneplácito de su voluntad. Es decir, que al venir el Mesías a cumplir el pacto eterno, el pacto de misericordia, el pacto de gracia, todos la especie humana en el Mesías
recibiría el don de la filiación. El don de la filiación. ¿Ok? Todos. Por eso dice la Escritura, todos somos aceptos en el amado. Ahora bien, lo que quiero compartir ahora en Romanos 8, 14 al 17, este concepto de filiación sagrada, el apóstol Pablo lo explica un poco mejor en dos epístolas. La epístola a los Romanos, en el capítulo 8, 14 al 17, y en la epístola de Gálatas, que también lo vamos a mencionar. Dice aquí el apóstol, pues cuantos por soplo de Dios, por el pneuma theou, por el Espíritu de Dios o por el soplo de Dios, son llevados o son guiados, eso es lo que significa que el Eterno emite un viento, envía un soplo, y cual barca que está en el mar, ¿ok? La idea del ser guiado o llevado por el Espíritu, está usando el apóstol Pablo de la metáfora de un barco en alta mar que cuando éste necesita llegar a un puerto seguro, quien dirige el barco acomoda las velas según la dirección del viento, a donde el viento esté soplando y según la dirección que él conviene llegar. Entonces, los que son hijos de Dios, dice aquí, los que realmente lo son, vamos a hacer esta distinción. Vamos a hacer esta aclaración. En el Mesías, todos, la especie humana, todos tenemos legalmente la adopción de hijos. Todos legalmente en el Mesías tenemos la garantía del derecho de la filiación sagrada. Pero eso no significa que todos lo sean hijos de Dios en conducta, vamos a decirlo así, o en carácter. Esa es la otra parte. Una cosa es ser hijo de Dios en el carácter y otra cosa es ser hijo de Dios en el estatus legal en el Mesías. Entonces, aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a los que son hijos de Dios en ambas cosas. Todos lo somos legalmente. Todos tenemos la posición de hijos, todos tenemos ese estatus legal en el Mesías, todos lo gozamos. Pero no todos lo somos en el carácter. Ahora, los que lo son hijos de Dios en el carácter son aquellos que son llevados, son guiados, es decir, aquellos que no se resisten a la voz del Espíritu, aquellos que se rinden a la gracia del Espíritu que los atrae al Salvador. Por eso, estos que son llevados, que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu? Al Salvador. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:1 que nadie puede llamar anatema a Yeshua por Rúa Elohim, por el soplo del Todopoderoso, por el soplo de Dios. Y nadie puede confesar como Señor al Mesías, a Yeshua. Nadie lo puede confesar Señor y Mesías si no es por Ruach HaKodesh, si no es por la brisa de santidad. Ahí te das cuenta. Entonces, estos que son llevados o guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios porque están confesando que Yeshua es el Señor, que Yeshua es el Mesías y que Abba le levantó de entre los muertos. Ahora bien, luego dice el apóstol, pues, porque el contexto está hablando de la resurrección, del espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Yeshua, también este mismo espíritu levantará nuestros cuerpos, vivificará nuestros cuerpos mortales, ¿ok? Está hablando de ese contexto de la resurrección o de la levantada del Mesías. Ahora bien, y la levantada de nosotros en el Mesías. Ahora bien, pues no habéis recibido viento o espíritu de servidumbre de nuevo para temor, sino que habéis recibido espíritu. Estoy utilizando diferentes matices de carga semántica porque estamos acostumbrados solamente a leer espíritu. No, pero en el griego la palabra nefma
que es equivalente o la traducción a la palabra hebrea ruach, significa eso, soplo, viento, brisa, hálito, ¿ok? Así que perfectamente podemos traducir eh, a la actividad divina de esta manera. Pues los hebreos veían a toda actividad divina como ruach, ¿ok? Toda actividad divina la veía como ruach, como soplo, es una figura de lenguaje, ¿no? Es decir, las influencias invisibles de la divinidad que está activa, pero que nosotros no percibimos, se comparan al soplo, se comparan al viento, a la brisa del Eterno. Entonces, ese es el mover del Espíritu, si se quiere decir. Entonces, habéis recibido el soplo o el espíritu o el viento de filiación en el que clamamos Abba, que quiere decir Padre, es decir, la matrix de donde procede todas las cosas, ¿ok? La palabra griega es neuma huiotesias, es decir, hemos recibido el espíritu, el soplo, el viento, la brisa, de la posición de hijos. Y por ese soplo, por ese viento que hemos recibido, podemos llamar a Elohim, al único Elohim, podemos llamarlo Abba, podemos llamarlo Padre. Y luego dice, además de eso, pues el mismo soplo, el mismo espíritu, el mismo viento testifica a la vez a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta es nuestra identidad que Dios nos ha dado en el Mesías, como Juan, más adelante ya vamos a leer a Juan, como nos invita a considerar y a contemplar a Dios como un Padre que nos ama. Entonces, pues el mismo soplo testifica, es decir, el mismo espíritu da testimonio a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro interior, de que en realidad somos hijos de Dios. Además, si somos hijos, esto significa, dice que también somos herederos. Esto es un concepto hebreo. El concepto de hijos, no solamente hijos en el sentido de procedencia, sino que también somos herederos. ¿Ok? Ahora va a explicar de qué manera nosotros llegamos a ser herederos o cómo recibimos esa filiación, esa posición de hijos para heredar de Dios, para heredar las cosas de Dios, para heredar los dones y el llamamiento de Dios. Dice, herederos ciertamente de Dios y somos coherederos empero del Mesías. Claro, porque el Padre ha dado en herencia todas las cosas a su hijo primogénito. El hijo primogénito en primera instancia es el Mesías, ¿ok? De la cual Israel es una figura del Mesías como hijo primogénito. Entonces, el Mesías es quien hereda y a través del Mesías Dios comparte la herencia con el resto de los que son llevados por su espíritu. Dice luego entonces, somos coherederos del Mesías y al mismo tiempo dice, si es que compadecemos para ser también conglorificados. Es decir, el propósito de la filiación de hijo es llegar a ser semejante a su hijo. Dice que Él nos predestinó o Él nos señaló de antemano para que llegásemos a ser a la imagen, para ser hechos a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿qué significa llegar a ser imagen de su Hijo? Significa que podamos llegar a ser semejantes a Él, tanto en heredar, en recibir herencia, en padecer como Él padeció, a fin de ser glorificados como Él fue glorificado. Es decir, los que son llevados o guiados por el soplo de Dios son los que vienen a participar de los padecimientos, vienen a participar de la herencia y vienen a participar de la gloria del
Mesías. Ahora, todo esto está disponible para todos. En el Mesías, ese don ya ha sido dado. Esa herencia ha sido dada en el Mesías. Ahora está de nuestra parte, por supuesto, querer. Nosotros tenemos la potestad de renunciar, de recibir esos dones o rechazar, en este caso, tales dones. Por eso dice Juan, a los que le recibieron, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados o de ser generados, literalmente es la palabra, de ser generados hijos de Dios, es decir, nacidos, paridos, nacidos de Dios. Ahora bien, tomando en cuenta esto que menciona entonces el apóstol Pablo, si el Mesías, o mejor dicho, si nosotros, los que somos llevados por este soplo de Dios, llegamos a ser coherederos del Mesías, el Mesías también tuvo que recibir este neuma, giotesias, es decir, cuando Yeshua fue sumergido en el jardín, o se sumergió en el jardín, no fue sumergido, él se sumergió en el jardín porque la costumbre judía en la época es que la persona desnuda, sin ningún trapito al estilo Hollywood, que Hollywood allí enmaquilla la cosa poniéndose unos trapitos, unos pañales, no. En aquella época, los que iban al jardín a hacer tevilá, que ese es el término hebreo para inmersión o bautizo, palabra griega, para hacer inmersión, la persona iba sola. Tampoco no era que Juan estaba allí presente, tapándole la nariz y sepultándolo. No, no, eso es una costumbre ya, es una tradición posterior. No tengo ningún problema con eso, ¿ok? La manera, el método, no es problema. No voy a hacer una complicación, una apología de que así es que se tiene. No, sí, pero para muchos no saben esto, pero la costumbre en la época era que la persona iba sola al río, al jardín, desnudo, y la persona solita se sumergía, ¿ok? Se sumergía en agua y pronunciaba una serie de bendiciones. Por eso digo, ahí no había fórmulas bautismales, que tanta polémica y tantas discusiones que cuál es la fórmula bautismal, basándose en Mateo 28 o en el libro de los Hechos. No, eso en el primer siglo no tenía cabida. ¿Okay? Ahí no había fórmula bautismal, sencillamente la persona pronunciaba unas bendiciones por participar del rito de inmersión. Así que Yeshua fue solo, desnudo al río Jardín, ¿ok? Y entonces, porque esa era la costumbre, los hombres se sumergían desnudo, ¿ok? Y pronunció la bendición, hizo la tefila correspondiente, la oración correspondiente, la bendición correspondiente, y al oír Yeshua o al Padre al hablar, al manifestarse por medio de una bat kol, esa bat kol desciende sobre el Hijo y ese espíritu que desciende es lo que aquí Pablo llama el espíritu de adopción o el espíritu de filiación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo es esto que allí Jesús al oír la voz, al descender sobre el Hijo, la Bat Kol, que es lo mismo que Ruach HaKodesh, que es el espíritu de santidad, dicho sea de paso, cuando un sumo sacerdote era elegido para ese cargo y iba a purificarse en aguas, a sumergirse en aguas, cuando, cuando el sumo sacerdote era aceptado como representante del pueblo, dice la tradición, esto no es solamente el Nuevo Testamento, esto lo enseña la tradición judía, que hay literatura que explica esto, que una paloma blanca descendía sobre el sumo sacerdote en señal de aceptación divina. O sea, que este sumo sacerdote era aceptado como representante. Esta señal era en la práctica del segundo templo. En el periodo del segundo templo había esta práctica. Los sumos sacerdotes, digamos, los sacerdotes que eran llamados al cargo
o a la posición de Cohen Gadol, del sacerdote mayor, cuando iba a purificarse en agua, una paloma venía sobre él en señal de aceptación divina. Es decir, que el padre aceptaba al sacerdote como representante. Ahora, quiero citar, esto es interesante, porque este acto es muy significativo con el tema de la filiación sagrada. Esto es muy significativo. Quiero citar a esta escritora, Ellen White, en su libro llamado Deseado de toda la gente, página 87. Ella comenta sobre esta bat call, sobre esta voz que se manifestó allí en el jardín, y que no solamente estaba Yohanan y estaba Juan, quiero decir, y Yeshua o Jesús solos, allí había también otras personas que iban a ser sumergidos en el jardín. Dice, y las palabras dichas a Jesús, a Yeshua, a orillas del jardín, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual estoy muy complacido. Dice, estas palabras no solamente el Padre las está pronunciando en relación al Mesías, no solamente a Jesús, sino que también dice, abarcan a toda la humanidad. Wow, wow. O sea, aquí el Padre reconoce a Yeshua como representante, por eso la paloma, ¿ok? Por eso allí la paloma, porque era costumbre en el periodo del Segundo Templo, cuando un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, era acepto como representante del pueblo, había una señal de la paloma que venía sobre el sumo sacerdote. Eso es importante, esa tradición que lamentablemente el cristianismo, por ignorar o por menospreciar la tradición judía, no asocia, pero eso era una señal de aceptación divina, eso era una señal de filiación sagrada. O sea, esa paloma que el Nuevo Testamento adjudica al Espíritu Santo, es que eso es señal de que allí el Hijo es acepto, ¿ok? Y entra en filiación sagrada. Y no solamente entra en filiación sagrada, sino que también él entra como representante, como primogénito en medio de sus hermanos. En medio de sus hermanos. Por eso dice que estas palabras que Abba, que el Padre pronunció sobre Yeshua, diciéndolo, llamándolo en mi Hijo el amado, en quien estoy muy complacido, dice que esas palabras abarcan a toda la humanidad. Es decir, Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades, dice, no somos desechados como inútiles. Significa entonces que Él nos hizo aceptos en el amado. Es decir, cuando el Padre acepta, está muy complacido con su Hijo Yeshua, al mismo tiempo esta complacencia abarca a todos los hombres. Por tanto, la gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios también hacia nosotros. Es decir, aunque estas palabras y esta gloria divina descansa sobre el Hijo, en realidad abarca, en el Hijo abarca a toda la especie humana, porque el Hijo, al participar de la naturaleza humana, pues es una prenda, es un ancla que une a toda la especie humana en esa misma posición de adopción y de filiación sagrada. ¿Ok? Ahora bien, esto que dice Elena White aquí, esto no es nuevo para los judíos. ¿Por qué? Porque ya este concepto de filiación sagrada ya está en la literatura judía, citando por ejemplo el Talmud de Babilonia en el Tratado de Berajot, bendiciones, se dice allí que había una voz
había una bat kol, una voz que todos los días salía. Hay esta tradición, que por supuesto esto es una tradición que no es literal, es una leyenda. Esto es una leyenda. Recuerden que en la literatura judía nos encontramos con leyendas, pero las leyendas, las agadot, llamadas leyendas, historias, que también tiene mucha mitología, tiene mucho folclore judío. Esas leyendas o esos folclore dan una enseñanza, es decir, arrojan una perla de enseñanza de la Torá. ¿Ok? Así que con esta leyenda dice que todos los días salía una voz del monte Horeb que anuncia: el mundo entero es mantenido en virtud de mi hijo Haniná. Haniná se refiere en la literatura del Talmud a Haniná ben Dosa. Dicho sea de paso, Haniná ben Dosa, en el siglo que vivió a finales del siglo I, era un rabino muy conocido como un taumaturgo, es decir, un hacedor de sanidades. El Eterno obraba por medio de este personaje sanidades en medio del pueblo, y era un hombre muy humilde. Y en la literatura pues rabínica dice que el mundo entero era mantenido en virtud del sehut, en virtud del mérito de Haniná. Es decir, al parecer que tanto en el mundo judío y en el mundo cristiano tenemos a dos representantes. En el Nuevo Testamento tenemos a Yeshua, el Mesías, ¿ok? Pero en el judaísmo, en la literatura talmúdica, tenemos a Haniná ben Dosa. Haniná ben Dosa es el hijo por cuyo sehut, por cuyo mérito, el mundo se mantiene, el mundo se sostiene. Porque está escrito en el Sefer Mishle, en el libro de Proverbios, en el libro de los refranes, que el Sadik es el Yesod, es el fundamento, el pilar del mundo. Entonces, el mundo se mantiene, es decir, el mundo sigue su curso y mantiene vida en virtud de un Sadik, en virtud de un justo. En este caso, en el Talmud, es Haniná ben Dosa. Bueno, en el caso de los escritos de los apóstoles, de Yohanan, de Matillá, en el Lucas, Pablo o Rab Shaul, Kefas o Pedro, en todos estos escritos, Yeshua es reconocido como el Ben, en este caso el Hijo, a través del cual el mundo se sostiene. El punto es, o sea, lo que quiero decir con esto, el punto es que este concepto de que un sadik representa el mundo y que por el mérito de un sadik el mundo sigue en su curso, ¿ok? Y goza del favor divino, goza del favor celestial. Este concepto que está en el Talmud es el mismo concepto que maneja, en este caso, el Brit Hadashah, o conocido como en los escritos del Nuevo Testamento, en este caso con Yeshua. Así que aquí están los dos conceptos: el concepto de Elena White referente a Yeshua y el concepto del Talmud referente a Haniná ben Dos. Obviamente, ¿ok? Obviamente, que para este servidor, pues Yeshua es el Mesías, y por lo tanto el mundo se sostiene por el mérito de Yeshua. Lo que quiero mencionar en el Talmud es el concepto. O sea, lo que quiero hacer resaltar que ese concepto ya preexiste o ya estaba vigente en los días del periodo del Segundo Templo. ¿Okay? Incluso ya en el Sefer Mishle, en el libro de Proverbios, ya ese concepto estaba. Ahora bien, entonces, en síntesis, Primera de Juan 3, 1 al 3, el Shliach Yohanan, el apóstol Juan, nos invita a contemplar el amor. Dice: miren qué amor nos ha dado el Padre, nos ha dado Abba. No, miren qué ajadá, qué amor nos ha dado Abba. Que Benei Elohim, que hijos de Dios nos llamemos. Este llamarnos hijos de Dios es en virtud de lo que el Mesías hizo. Es decir, esta es nuestra posición legal.
ante el trono de la gracia. Somos todos hijos de Dios. Todos somos aceptos en el amado. Y luego dice, y somos, y somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. Ahora este es el aspecto del carácter. Amado, ahora hijos de Dios somos y aún no ha aparecido lo que seremos. Está hablando de la glorificación. Sabemos que si Él apareciere, semejantes a Él seremos porque le veremos así como es Él. Ahora luego dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, santifíquese así como aquel santo es. Bueno, en otras versiones dice, purifíquese así como aquel también es puro. Entonces, una cosa es ser hijos de Dios legalmente constituidos en el Mesías porque somos aceptos en el amado, y otra cosa es que seamos hijos de Dios en el carácter. Y ahí es donde está la diferencia entonces. Todos por igual somos hijos de Dios al proceder de Dios. Todos somos hijos de Dios en el Mesías, por cuanto el Mesías es nuestro representante y por lo tanto gozamos. El mundo se sostiene y se mantiene en virtud del mérito del Mesías. Es decir, todos gozamos de la posición legal de hijos. Todos gozamos de esa, todos tenemos derechos de participar de esa filiación sagrada. Ahora bien, pero no todos somos hijos de Dios en el carácter. Y ahí es donde está entonces la diferencia. Ahí es donde está la diferencia. Por lo tanto, nosotros hemos sido elegidos en el Mesías para llegar precisamente a ser santos y sin mancha. Fuimos señalados de antemano para llegar a ser semejante a su Hijo, tanto en los padecimientos como también en su gloria. Por lo tanto, para llegar a ser hijos de Dios en el carácter, entonces necesitamos conocer al Hijo. Por eso dice Gálatas 4, 4 al 7, pero cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Torá. Nacer bajo la Torá no significa nacer bajo maldición en este contexto, sino nacer bajo la jurisdicción de la Torá, para que los que estaban bajo esa jurisdicción de la Torá redimiese, para que la filiación o la adopción o la posición de hijos recibiésemos. Quiere decir que la redención del Mesías trae a todos nosotros la filiación y la adopción de manera general. Y dice luego, y porque sois hijos legalmente, todos participamos del derecho de esta filiación que hemos recibido en el Hijo, quien nos redimió. Entonces ahora el Señor envía el soplo de su propio Hijo. Fíjate, siendo ya hijos legalmente constituidos en el Mesías, ahora entonces Abba nos da el otro don. Ahora nos hace heredero de su espíritu, del soplo o del espíritu o del viento de su propio Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba el Padre. Pablo en Romanos llama a este espíritu espíritu de filiación o espíritu de adopción. Y aquí en Gálatas, Pablo llama a ese mismo espíritu el espíritu de su propio Hijo. Es decir, es el espíritu que nos viene a revelar al Hijo, como dice el propio Maestro, cuando venga el otro Paráclitos, la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, Él dará testimonio de mí. Él me dará el peso de honra o Él me glorificará, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En pocas palabras, la obra del Espíritu es mostrarnos, es revelarnos al Mesías. En ese sentido, es porque el Padre envía el soplo de su Hijo a nuestros corazones, el espíritu de su propio Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba, el cual clama Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por Dios mediante el Mesías. Ahí lo tiene. Entonces, noten,
Noten entonces, Pablo, la distinción, que por redención se nos ha dado entonces, hemos recibido legalmente la filiación, es decir, la posición de hijos, porque sois hijos legalmente. Pero además, eso entonces le permite al Padre enviar el Espíritu de su propio Hijo a nuestros corazones, el cual este Espíritu en nuestros corazones es el que en realidad nos transforma en el carácter en hijos de Dios, y por eso cuando invocamos a Dios lo llamamos Abba, lo reconocemos como tal. Es gracias al Espíritu del Hijo que es enviado a nuestro corazón. Y luego entonces, culmina entonces en Gálatas 3, 26 al 27, que para llegar a ser entonces hijos de Dios en el carácter que ya legalmente lo somos en el Mesías, al ser nuestro representante, ahora necesitamos serlos en el carácter, en llegar a ser, como dice Moshe a Israel, pueblo santo del Señor eres, porque el Señor te ha elegido para hacerle ese pueblo especial. El Señor nos ha llamado de la oscuridad, nos ha llamado de las tinieblas a la luz, y nos ha traído a anunciar, o nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, a anunciar las bondades, las virtudes. Así que pues todos hijos de Dios sois por la fe en el Mesías Yeshua. Y esta fe en el Mesías Yeshua, esta confianza en él como nuestro Salvador personal, nos hace entonces partícipe de la vida del Mesías. Por eso, cuantos en el Mesías habéis sido sumergidos, del Mesías os habéis revestidos. Aquí, en la Tevilá, en la inmersión, expresamos nuestra fe en el Mesías Yeshua y venimos entonces a participar de su vida y, por supuesto, a participar de su muerte a través de la semejanza de esta sepultura líquida. Así que, mis hermanos, mis queridos amigos, espero que este tema les haya sido de bendición, de edificación, de explicar sobre este tema de filiación sagrada. En el Mesías, en el momento que el Padre pronunció aquellas palabras, este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido, ese espíritu de santidad que descendió de él fue el espíritu de adopción que Jesús recibió, y recibió el espíritu de adopción como nuestro representante, dándonos en el Mesías a todos nosotros esa posición legal de hijos, esa posición legal de filiación sagrada, y al mismo tiempo envía ese mismo espíritu a nuestros corazones para que en realidad, mediante la fe en el Mesías, nos convirtamos en el carácter en verdaderos hijos de Dios. Por eso los que somos guiados por este espíritu que confiesa al Mesías, que glorifica al Mesías, que da testimonio que Yeshua es el Mesías y que por él hemos recibido la adopción de hijos, entonces llegamos a ser semejantes a él. Llegamos a ser santos así como él lo es santo. Y mientras seamos santificados así como Él es santo, seamos purificados así como Él es puro, quiera también Abba, quiera también el Padre traernos pronto a su a su Hijo, pronto y en nuestros días, y podamos decir para ello, amén.